Bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón. A través de los mensajes que queremos dar, que transforman las vidas, comunidades y naciones. La palabra de Dios es la base y la presencia del Espíritu Santo para llevar a las personas a una mejor calidad de vida a través de volverse a Dios, de ordenar su vida y sus caminos. Hoy precisamente quiero hablar acerca de el arrepentimiento y los tiempos de refrigerio o los tiempos de bendición. Vale la pena empezar orándole al Señor primeramente para que el Señor nos ilumine y traiga en tu corazón una disposición para quebrantarlo y mejorar nuestros caminos, mejorar tus caminos, tus decisiones, para que tu corazón se vuelva a Dios y como consecuencia, Dios que conoce los corazones, te mejore tu calidad de vida y no solo la suya, sino la de nuestras comunidades, nuestros países, tan afligidas por la maldad y la rebeldía contra Dios. Pero gracias a Dios que los cristianos somos la sal de la tierra, que como Abraham oraban por misericordia para que Dios no trajera juicios o los amortiguara con el fin de traer arrepentimiento y lograr mejoras y cambios en comunidades, como pasó en Nínive, que esa comunidad, esa nación rebelde a Dios, cruel, a través de la predicación del profeta Jonás, se convirtió a Dios y vinieron tiempos de refrigerio. Y así también en todo lugar, en toda persona, familia, comunidad donde decidan buscar a Dios, Dios quiere traer tiempos de refrigerio. Señor, estamos agradecidos por el privilegio que nos das de encontrar la salida a nuestros conflictos y problemas, de encontrar en ti la roca segura, la solución cierta, la razón de ser de nuestra vida, cómo superar nuestras propias debilidades, alumbra nuestras tinieblas, abre senderos a nuestro corazón, a nuestra vida, trae unos nuevos tiempos de refrigerio y de bendición. Llévanos a evaluar y examinar nuestras vidas, nuestros pensamientos. Péselo, Señor, y si en nosotros hay camino de perversidad, guíanos por el camino eterno y tráenos tiempo de refrigerio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Toca cada vida, cada esposo, esposa, padre, gobernante, joven, niño, para que comprendan quién es Dios, quién los hizo y el propósito para sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén. Bien, entonces el tema se llama arrepentimiento y sanidad, arrepentimiento y tiempos de refrigerio. El versículo clave que quiero compartir a ustedes está en el libro de los Hechos, que es muy importante referenciarlo. Hechos capítulo número 3, versículos 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, dice Pedro, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted quiere ver tiempos de bendición para tu vida, para tu nación, unas naciones afectadas por la corrupción, por la desigualdad social, económica, por el mal ejercicio de la autoridad, por la injusticia social, por la violencia, por el alejamiento de las prácticas y la obediencia a Dios, entonces yo te invito para que te unas a humillarnos a Dios y empiece la conversión por nuestros corazones, más mejorar nuestros caminos y orar por los que están alejados para que se acerquen a la cruz de Cristo y sean transformados y traigan tiempos de bendición para nuestras naciones. Entonces, este texto es el centro de nuestra predicación hoy. Muchas veces las pruebas en la vida de una comunidad, de una nación, de una persona,
no necesariamente son pruebas para formación. Quizás la mayoría de ellas vienen fruto de la rebeldía, del alejamiento de los seres humanos para Dios, hacia Dios, por sus malas prácticas, por su desobediencia. Esto ha sido a través de la historia, como en el caso del pueblo de Israel, que cuando de veras vivió en la voluntad de Dios, entonces tuvieron tiempos de grandes bendiciones, prosperidad, victoria sobre sus enemigos, prosperidad material, mejores relaciones, mejores gobiernos. Pero cuando se alejaron de Dios, cuando se rebelaron contra Dios, entonces tuvieron consecuencias funestas. Y por eso podemos encontrar que el reino de Israel, que fue dividido en el reino del norte, cuya capital fue Samaria, y en el reino del sur, cuya capital fue Judea. Entonces, estas naciones continuaron con esas rebeldías a través de esos reyes que llevaron al pueblo a la idolatría, a la injusticia, a la maldad, en todos los niveles. Entonces vinieron las consecuencias, la pobreza, el cautiverio. Otras naciones se enseñorearon de ella, como en el caso de Israel, los asirios, y en el caso de Judá, Nabucodonosor. La nación de Israel estuvo cautiva 70 años en Babilonia, mientras se restauraba y aceptaba la disciplina de Dios, porque se había alejado de Dios. Ellos confundían en la religiosidad con un verdadero arrepentimiento. Como muchas personas hoy piensan que con darse golpes de pecho, invocar a Dios, nombrar a Dios en sus congresos, conferencias, o hablar de Dios o hacer prácticas cada 8 días, pero no tienen un estilo de vida que refleje arrepentimiento, honestidad, integridad, obediencia, sometimiento a Dios, pues tarde o temprano va a haber las consecuencias funestas de las desgracias y los dolores. Un país sumidos en el dolor por el pecado de sus habitantes. Dios un día le habló a Salomón cuando él consagró el templo y le dio una promesa maravillosa acerca de esto, que ha sido fundamental para ordenar y llamar a ordenar nuestras vidas hacia los caminos de Dios. Dios hizo un pacto y dice que se le apareció Dios a Salomón en 2 Crónicas 7, versículos 12 en adelante. Se le apareció a Dios a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Se refiere al lugar donde Salomón lo había construido por mandato del rey David, un templo extraordinario. Y dice así el Señor en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el versículo 14, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios había dado una promesa maravillosa, pero una condición, porque la tendencia del ser humano es a rebelarse, a pecar, confesar, pero no cambiar, sino arrepentirse. Y por eso Dios dice convertirse de sus malos caminos. Eso es arrepentimiento. Y entonces Dios promete traer sanidad de la tierra, traer sanidad, prosperidad a todos los habitantes de las naciones cualquiera que lo invoquen. Allí vemos entonces esta promesa maravillosa que nos habla Dios como una extensión de lo que estaba hablando Pedro, de que si había arrepentimiento y conversión, Dios traería de su presencia tiempos de refrigerio y la tierra, donde quiera que fuere, sería sanada y transformada. Por eso las pruebas no vienen necesariamente, aún en muchos cristianos, por razones necesariamente de la situación de
de que Dios me probó porque me quiere formar el carácter, sino que también Dios está llamando la atención a la nación, al pueblo, por la frialdad, por la tibieza espiritual, por el alejamiento de Dios. Puede pasar como pasó en Israel, iban al templo y hacían cultos, pero no obedecían, no cambiaban, no hacían justicia, como dijo Isaías: venid a mí, vengan y pónganse a prueba, pónganse de acuerdo, arreglen las situaciones que ustedes tienen a nivel de desobediencia y yo traeré bendición. No sean necios buscando refugiarse en la religiosidad, sino que decidan cambiar su estilo de vida. Yo quiero traerles bendición. Dice que el Señor le dice aquí, dice así el Señor le decía al pueblo de Israel para llamarlos a un arrepentimiento a través del profeta Isaías. Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Mas si no quisieres y fueres rebeldes, y seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. También le dice al Señor, dice Isaías, que Dios estaba cansado de los cultos religiosos, porque hay mucha gente que es religiosa, va a la iglesia, se da golpes de pecho, levanta las manos y da lágrimas de cocodrilo, pero no cambia. No hay un cambio en el estilo de vida, no hay un verdadero arrepentimiento. La iglesia poco se preocupa por llamar a la gente a una confrontación. Muchas predicaciones son para el buen vivir, prácticas, conferencias humanísticas, psicológicas, pero no llevan la gente a un cambio. Le curan la herida del pueblo livianamente, no examinan como Dios quiere examinar, como un médico a fondo, el origen de toda la desgracia, el dolor, por causa del pecado. Hoy día la gente no quiere oír hablar de pecado. Hoy quieren hablar de traumas, hoy quieren todo justificarlo. Ya no quieren reconocer que el pecado debe llamarse por su nombre: alejamiento de Dios, rebeldía contra Dios. Y entonces Dios dice: dejen de hacer lo malo. Dios estaba cansado en los tiempos de Isaías, que predicaba al reino de Judá acerca del pueblo que era religioso. Como muchas personas van a una iglesia religiosa, o católica, evangélica, o cualquier otra denominación, pero no se han convertido, no siguen dando ejemplo en sus hogares, no son honestos con Dios, no honran a Dios con sus bienes, hacen una teología de la prosperidad, van al bienes, pero condicionando a Dios, sin buscar un cambio y un arrepentimiento. No se sienten a evaluar los caminos, no quieren volver a las sendas antiguas, no quieren dejar el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, las malas prácticas. Hay robo, iniquidad en los dirigentes, promesas bonitas, pero no cumplen los gobernantes. Engañan al pueblo, y el pueblo también no sabe reaccionar. Se van violentamente contra su propio prójimo. Por eso necesitamos obediencia, humillarnos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanar la tierra. Dios dice allí, como le dice al pueblo de Israel, le dice hoy, le decía al pueblo de Israel en aquel entonces: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Hacían ayunos, pero los ayunos no los convertían. Hacían ayunos para llorar, para limpiarse la conciencia, pero no hacían bien al prójimo, no hacían justicia, no vivían en la verdad, no eran honestos. Se practicaba la mentira, el fraude y el engaño. Hablar mentira y vivir una vida alejada de Dios. Se engañaban a sí mismos. Entonces dice que Dios su alma las aborrecía, porque todo eso estaba cansado de la religiosidad. Y por eso dice Dios, y le decía al pueblo de Israel: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero Dios dice hoy: lavaos y limpiaos,
Arrepiéntanse, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces así, Dios quiere un cambio, un ejercicio de la justicia que no pasa en muchos países, especialmente en Colombia, una justicia muy mediocre, muy baja. La gente no se arrepiente, los jueces no ejercen justicia, hay un torcimiento de la justicia, un engaño. Por eso Dios quiere un llamado para las naciones, para los gobernantes y para el mismo pueblo, porque el pueblo hace también las mismas prácticas. Muchos también, que son pobres, roban, mienten y quieren justificar eso porque los gobernantes lo hacen. No cambien también su estilo de vida. Desde el grande hasta el pequeño, como decía en Habacuc, hacen lo malo. Pero Dios quiere que desde donde usted esté, usted y yo, ordenemos nuestras vidas, nos arrepintamos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Ya no más la religiosidad, ya no más aquellos predicadores que predican bonito, pero no llevan a la gente al arrepentimiento. Predicadores cautivantes de autosuperación, o un espíritu que se apodera de apostasía a través de la teología de la prosperidad. Cuando la gente despierta ese espíritu de querer enriquecerse, pensando que el dinero es lo primero, y entonces van por el camino de los antivalores y empieza la dureza del corazón. Esos falsos pastores, esos falsos hombres, sacerdotes, lo que sea, que no predican la verdad, que no les llevan a la gente a la obediencia. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos para que vengan tiempos de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio. Por esto, yo les invito a que ustedes y yo reflexionemos acerca de lo que es el arrepentimiento. Es importante, esa palabra ocurre en muchas formas. Dios ha llamado a que vivamos un verdadero arrepentimiento. Una persona verdaderamente cristiana no es el nombre que han cambiado, como mucha gente, ay, te cambiaste de religión, te cambiaste de católico a evangélico, te cambiaste de una denominación a otra. No, Dios no quiere un cambio religioso, sino un cambio de vida basado en la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice, no lo que dicen los hombres. Y Dios quiere que el verdadero cristiano vaya a un cambio, una decisión, un resultado de escuchar la palabra de Dios. Esas marcas es sentir verdaderamente quebrantamiento, como dice Joel, dolor por andar mal en los caminos de Dios y querer vivir una vida distinta, ¿sí? Vivir una vida que agrada a Dios, porque el arrepentimiento es eso, no es un remordimiento, que es un falso arrepentimiento, que causa tristeza pero no lleva a ningún cambio de actitud. Por eso es importante entonces que reconocer que la base de ese arrepentimiento está en que todos los seres humanos somos pecadores. Usted no puede decir que usted es mejor que otros. Usted y yo hemos fallado y debemos venir a la presencia de Dios y debemos pedir perdón. Llamar al pecado pecado, no disimularlo y reconocerlo y aceptar la justicia de Dios y volvernos a Él para que Él empiece un cambio. No es usted, sino Dios. Pero si usted no busca a Dios, Dios no puede operar en tu vida. Si usted quiere seguir en su estilo de vida, eso no va a llenar tu vida, te estás engañando. Como el drogadicto que justifica para tener tranquilidad y alegría, fuma la droga y fuma la droga y fuma la droga, y poco a poco se van dañando los dientes, se va dañando el cerebro, el estilo de vida es destructivo, se vuelve un delincuente, se vuelve una persona que pierde la razón. ¿Por qué? Porque vive de una negación para cambiar, no quiere aceptar que la droga lo está destruyendo. Lo mismo el alcohólico y lo mismo toda persona que está alejado de Dios. El único espejo que nos hace ver cómo somos nosotros es la palabra de Dios. Por eso el arrepentimiento hace que nosotros reconozcamos que fallamos y que las consecuencias de alejarnos de Dios nos va a llevar a la desgracia, a un abismo, y que también Dios tiene un interés continuo para que nadie se pierda. No es que unos se salven y otros no porque Dios decidió, no, es porque Dios no quiere que nadie perezca y que todos
procedan al arrepentimiento, ¿sí? Eso es lo que dijo Juan el Bautista, cuando en Mateo 3:2 dice, arrepentíos y preparad el camino del Señor. Juan el Bautista fue el último profeta que anunció la venida del Mesías y estaba preparando al pueblo bien dispuesto. Y le decía a los fariseos y religiosos que se jactaban con su conocimiento, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios dice hoy de ti y de mí. Hagamos frutos, evalúe. Si estás lleno de conocimiento, de promesas bíblicas, pero no las vives. ¿Cómo estás tú en el hogar? ¿Cómo estás tú en las finanzas? ¿Cuál es tu estilo de vida? Hay amargura, maldición, hay un estilo de vida contrario, te estás autoengañando. Hay que perseverar para que Dios vaya afirmando nuestra vida cada día mejor. Por eso necesitamos el arrepentimiento y recibir, como dice el Señor, la transformación, porque solo la presencia del Espíritu Santo hace afirmar la calidad de vida nueva, porque no es un esfuerzo nuestro, no es un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, es el Espíritu Santo empezando a operar, produciendo resultados como la paz de Dios, porque un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo tiene el fruto de la paz. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la parte más importante. Nosotros necesitamos el perdón de Dios. Podemos estar bien con los demás, pero aparentemente, pero si estamos mal con Dios, estaremos mal en todo. No tendremos esperanza. La gente piensa que porque está bien porque hace obras de caridad o hace obras sociales o se siente mejor que otros en cualquier campo y piensa que es mejor. Si está mal con Dios, está mal en todo, porque nuestras obras, dice la palabra de Dios, son trapos de inmundicia. Solamente Dios ve el corazón, lo sucio que es. Por eso necesitamos estar bien con Dios primeramente, recibir la justificación por medio de la sangre de Cristo, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y entregar nuestra debilidad y aceptar a Cristo para volvernos a Dios, para querer vivir una vida que agrade a Dios, humillarnos para arrepentirnos y que haya bendición en nuestra vida. Y también como consecuencia de esto debe ocurrir un cambio en nuestra vida, en nuestras relaciones. Hay hambre de Dios, hay gozo. Queremos vivir esa vida que agrade a Dios, esa vida como la mariposa que ha dejado su vida de oruga y entonces empieza a revolotear venciendo la ley de la gravedad, venciendo para nosotros similarmente la ley del pecado que nos arrastraba a la fornicación, a las herejías, a la idolatría, a la violencia, a la mentira, al engaño, etc. Todo eso se logra por medio del arrepentimiento, de volvernos a Dios y también alcanzar una paz con nuestros semejantes. No es posible que nosotros digamos amemos a Dios si no amamos, aprendemos a amar y perdonar a los demás. Necesitamos perdonar a nuestra esposa, a nuestros hijos primeramente. Prójimo significa próximo, cercano. Debe haber un testimonio primero en nuestra familia. No es que yo voy a predicarle al mundo y ando mal con mi cónyuge. No es que le voy a predicar al mundo y no tengo ahora las relaciones con mis hijos. El doctor, un hombre de Dios, decía que muchos predicadores o predicadoras van a salvar el mundo y pierden sus familias, porque la familia es la primera iglesia, el primer lugar donde se debe practicar el evangelio, y después en la iglesia, no al revés. La iglesia es importante, pero primero es la casa. Usted tiene que ver cómo están sus relaciones de honra y respeto en su casa. ¿Se han restaurado o siguen las contiendas, las mentiras? Usted se engaña en su propio estilo. Es un hombre diligente, su trabajo lucha por depender de Dios, pero ejercer una fe que se vea en obras del Espíritu Santo. Evalúe. Porque el arrepentimiento es cambio de vida, abandono al pecado y no simplemente llorar y sentir un dolor externo. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. El arrepentimiento es la base, pero volvernos a Dios. No solamente decir, Señor, yo me arrepiento y quiero volver, pero buscar a Dios, para que manteniendo y buscando de su mano, el Espíritu Santo vaya operando
un cambio de vida. Necesitamos, como decía Jeremías, volvernos a las sendas antiguas. ¿Y qué son las sendas antiguas? Vivir en lo que Dios ha establecido. Si me buscáis, si obedecéis mis mandamientos, si camináis en mis caminos, oyes atentamente y lo pones por obra, yo te bendeciré, como dice Deuteronomio. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tus manos, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y todo lo que tú emprendas. Bendito serás al entrar, bendito serás en tu salir. El Señor bendecirá porque tú pones por obra los mandamientos, fruto de un arrepentimiento que Dios nos prescribe hoy, no mañana, algún día, cuando esté viejo, cuando esté enfermo, cuando ya esté decrépito, cuando tenga una emergencia, cuando busquemos el Dios bombero. Mucha gente busca el Dios bombero y a veces es demasiado tarde para vivir una mejor calidad de vida, solamente para que en los santos óleos y se muera tristemente sin vivir una vida que agrada a Dios. Entonces Dios nos llama: si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra fruto del arrepentimiento y creer en Jesús, entonces dice que Dios vendrán sobre ti las bendiciones, no las buscarás, te alcanzarán. Porque dice que bendito serás, el respaldo de Dios en la ciudad y en el campo, y también el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu carteza de amasar, bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, y por un camino saldrán y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios será. No importa la tierra tan mala que haya sido, Dios la puede restaurar, como restauró Almolona, una tierra mala. Pero en Guatemala los habitantes se arrepintieron y empezaron a buscar a Dios y prosperaron grandemente, como es hoy en el siglo XX y XXI. Te confirmará el Señor por pueblo santo, dice el Señor, como lo ha jurado, cuando guardaron los mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Permanecer en el amor de Dios, permanecer en el Espíritu, depender de Dios y su palabra, para que el Espíritu te vaya dando el fruto del amor. Porque el que ama a Dios no fornica, no roba, no es deshonesto, no practica la idolatría, no practica la mentira ni el engaño. El que ama a Dios busca agradar a Dios, no se engañe. Amar a Dios no es un sentimiento solamente, pero vivir una vida desordenada. No es una vida desordenada, no es una vida emocional. No es ese hombre que dice que ama a una y ama a otra, sino un hombre que es fiel a su esposa cuando se casa. Una joven que se guarda y no fornica. Un joven que no fornica, que guarda su cuerpo y respeta el santo vínculo del matrimonio. Eso es, entre otras cosas, amar a Dios. Amar a Dios no es de labios, amar a Dios es fruto de los labios, es porque estamos andando una vida que agrada a Dios, lleno del Espíritu, aprendiendo a enfrentar las pruebas con paciencia, pero con la fortaleza de Dios. Porque sabe que aún en las pruebas, ya fruto de que Dios las permita, somos más que vencedores, porque todo ayudará para bien. Pero muchas veces vienen los desiertos, vienen la situación, porque la gente, los cristianos, no se han arrepentido, viven vidas tibias. Y eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel en 1 de Reyes capítulo 18. Le estaba diciendo: ustedes van a la iglesia y le cantan a Dios y hacen prácticas religiosas como ayunos externos, pero después maltratan a su prójimo, viven vidas desordenadas. Hay robo, mentira y engaño. Ustedes creen que van a engañar a Dios, practican la idolatría, se van tras los baales. ¿Hasta cuándo? Dice Elías. Vivirán en 2 caminos. Y el pueblo ni siquiera estaba en tanta torpeza que no se daban cuenta que los desiertos que estamos viviendo, que el hambre, la sequedad, no había agua, había una plaga de pobreza impresionante. Muerte y hambre. No se daban cuenta que no fue porque era prueba,
Como muchos cristianos, es que estoy en prueba. No, porque hay desobediencia y Dios quiere en estos tiempos también llevarnos a un arrepentimiento, a lo que los hogares cristianos dejen de estar tan adictos a la televisión, al internet, que saquen tiempos en su casa para orar, para hablar con Dios. Dios está llevando a orar para que las familias se restauren. Miren, en los países y en nuestros países latinos se ve el dolor de muchos jóvenes, leía en estos días, adictos a los juegos, los gamers. En China hay más de 660 millones de jugadores, niños que están jugando, adictos al juego. Decía un padre de familia, no sé si era de Colombia: mi hijo es un muchacho inteligente, un buen muchacho, pero se ha vuelto desordenado, disipado por medio de los juegos. Y también en Colombia hay más de 2 millones de personas, según los artículos que he estado leyendo, dedicados, adictos al juego. Está bien un juego, pero no ser el centro de la vida y no destruir, porque se vuelve como una droga. En China han puesto un decreto, allá sí el que no lo hace lo disciplinan, y disciplinan los hogares. Aquí es muy laxo, aquí nada, aquí la justicia no ejerce. Verdaderamente es falta sabiduría de los gobernantes en ese sentido, y de los padres también en el ejercicio. Pero sabe, allá se puso un decreto, 660 millones de jugadores. ¿Qué hacen? Están destruyendo una juventud que van a ser supuestamente la que va a sostener los ancianos del día de mañana. ¿Por qué? Porque la adicción al internet. El internet es una bendición. La estoy usando yo a través de las redes de WhatsApp, YouTube, Instagram y Facebook. Estamos usando esta red, es una bendición, pero se vuelve una arma de doble filo, y la gente prefiere el filo para destruirse. Por eso el doctor Cho dice que aún el gran dolor en el mundo de hoy es que la televisión y los medios se han utilizado más para destruir. La gente se plaga de novelas, de concursos, de juegos. Está bien, pero no tienen dominio propio. No sacan en las noches el tiempo cuando llega el hombre a su casa a comer, a ver la novela y a meterse en la vida todo el mundo. Chismes y historias de vidas, pero que no cultivan el diálogo. Yo no digo que uno no vea programas constructivos, novelas constructivas, pero qué poco hay. Muchas son pasiones, violencia, mentira, engaño, y de esa forma se están alimentando los antivalores, donde se justifican. Por ejemplo, en Colombia se hace culto al narcotráfico. Los niños quieren parecerse a capos del narcotráfico y no quieren seguir los ejemplos de los emprendedores. Entonces, ¿qué dolor es? Las reinas de belleza, las niñas chiquiticas ya queriendo desfilar en lugar de, está bien, cultivar los valores. Hay gente que sin trabajar mucho, tiene su talento, como los jugadores de fútbol, reciben millonadas, mientras grandes hombres brillantes, trabajadores, estudiosos, que han invertido su vida, gastan mínimo. Eso es un despropósito. Como se ha acostumbrado a tener deportistas que ganan rápido y cantantes que dan mal ejemplo, cambian de mujer, cambian de hogar, viven haciendo cosas que dan mal ejemplo en las redes sociales. Por eso necesitamos parar, seleccionar esta caja de Pandora que se llama el internet y empezar a buscar a Dios, como hacía la comunidad del primer siglo, que como resultado de la presencia de Dios y ese deseo de convertirse, perseveraban en la doctrina, en la palabra de Dios, para que sus mentes se fueran renovando, para que eso no es que de la noche a la mañana te imponga las manos y se cayó y ya cambió. Eso a veces pasa en algunas iglesias. Se puede imponer las manos, pero todo el tiempo le impongo las manos y se cayó, ya cambió. Saúl tuvo un toque de Dios. El rey Saúl tuvo un toque de Dios y hasta creo que habló en lenguas, pero no cambió en su corazón. No hizo frutos dignos de cambio y por eso fue destituido como rey. Muchas personas piensan que con caerse al piso 2 o 3 veces están buscando las caídas, pero no están buscando un cambio en su corazón. Es una decisión que Dios quiere que usted tome. Amén, si hay una unción especial que Dios en su soberanía lo haga, pero ese no es el fin. Ese es para avivar más el espíritu y no vivir dependiendo de esas formas externas, porque dice que cuando tú caminas con Dios, vendrá el gozo, la paz, la alegría y las manifestaciones soberanas. Pero la gente vive muchos, los niños cristianos inmaduros espirituales, los cristianos inmaduros son crispetes, viven saltando de aquí para allá buscando emociones, pero no buscan un cambio.
El verdadero cristiano tiene un cambio de estilo de vida, de actitudes y de conducta. La fe se tiene que evidenciar con cambios en el estilo de vida de nosotros. Por eso perseveraba en la comunidad, en la doctrina, en las enseñanzas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso empezaron el avivamiento y no empezó en el templo primero, empezaron en las casas y luego en el templo, y no solamente en el templo, por algo Dios está enseñando en la pandemia, sí, las comunicaciones virtuales, pero la casa debe ser el centro de la presencia de Dios para estos últimos tiempos. Para estos últimos tiempos, Dios quiere que las iglesias promovamos la comunión en los hogares. No solamente venga a la iglesia, lo cual es importante, yo soy partidario de eso, mientras hayan los protocolos, porque la pandemia no es un cuento, es un juego, ninguna manipulación. Las pandemias han existido históricamente, como también Dios, en la soberanía de Dios, para dar respuesta a un hombre duro de corazón, Dios ha permitido los descubrimientos como las vacunas. ¿Sabe quién descubrió el iniciador de las grandes vacunas? Luis Pasteur. Y Luis Pasteur era un francés que era cristiano. Más de 200 científicos en la historia, y entre muchos han sido cristianos, se han traído bienestar. Los cristianos no son cerebros cerrados, sino las vacunas es una bendición. Y Dios nos lleva a también someternos, a obedecer, a guardar los protocolos y no decir Dios me ayuda. Cristianos, pastores se han muerto, sacerdotes, no podemos abusar, tenemos que someternos y dar respeto a la autoridad siempre y cuando no violen el predicar la palabra ni los principios de Dios. Por eso, si usted tiene que vacunarse, vacúnese. Vacúnese porque es una bendición de Dios. Y si usted tiene un temor, cúbrase con la sangre de Cristo, porque Dios quiere traer sanidad, quiere traer restauración. Necesitamos esto para nosotros. Entonces, no estoy imponiendo, pero usted debe saber que Dios quiere que nosotros también entendamos que la ciencia fue puesta para ayudarnos. Miren ustedes, mucha gente dice, no, pues Dios me sana. Sí, Dios puede sanar, pero también ha usado médicos. Dios también ha usado la medicina. Dios también ha usado los tratamientos. Dios ha usado las especies. Y también, muchos dicen, no, pues yo solamente me voy para los medicamentos externos. ¿Y las cirugías qué? ¿Cuántas personas han tenido que usar cirugías y se han salvado la vida? Bendito Dios por los descubrimientos médicos. Entonces, no podemos ir a los extremismos, a negar que Dios también está con la ciencia. Pero primero, Dios, quien guía todo en su soberanía. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que contigo sí podemos tener una vida, mejor calidad de vida, porque no podemos vivir andando en dos caminos, como andaba Israel. Arrepentimiento, pero ese arrepentimiento es un cambio en el estilo de vida. Y dice Joel, arrepentíos en Joel, cuando Joel vivió alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Joel significa Jehová es Dios. Eso es hermoso porque significa un reconocimiento de su nombre a través de este nombre de este profeta menor, no porque fuera menor, sino por el número, el número de escritos era más pequeño, pero era un gigante también de la fe. Joel predicó al reino de Judá acerca de la importancia de que el pueblo de Israel se arrepintiera, y porque venía una plaga de langostas, y esa plaga de langostas, como pudo venir esta plaga del COVID que ha traído pobreza, dice el Señor, esta es la fórmula que Dios quiere para la restauración. Antes que todos esos tratamientos de los gobiernos, el pueblo y los gobernantes necesitamos, como hizo Nínive, venid y convertíos. Entre la entrada, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor, que es misericordioso, pronto y grande en misericordia. Voy a leerles literalmente el texto de ese llamado que Dios está haciendo a través del profeta Joel en los primeros capítulos. Porque los segundos capítulos, ya los otros capítulos son un llamado a la esperanza. Como lo menciona Pedro, que después vendrá un derramamiento del Espíritu Santo. Estos tiempos son gloriosos. Aunque andamos en oscuridad, estos tiempos son gloriosos. Y si nos arrepentimos más y ordenamos más nuestra vida, Dios traerá grandes bendiciones. Dice, voy a leerles
Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón. Está hablando de tu corazón, lo más profundo de tu ser. No, cuando no se rasga el corazón es un remordimiento, lloro y sigue lo mismo. Sigue lo mismo. No cambio. Pero cuando hay un cambio, un rasgamiento del corazón, la voluntad empieza a energizarse por el Espíritu Santo. Cambiar, dice, los vestidos, no rasgarlos, y convertíos vuestro Dios, porque misericordioso. Es que Dios no nos ha destruido porque Él es compasivo. Y dice, y es clemente. Dios escucha y es clemente, tardo. Porque si Dios quisiera destruirnos, ya no se hubiera podido detener ese COVID. ¿Cuántas muertes llegamos a tener en Colombia y en el mundo? Pero Dios ha tenido misericordia y poco a poco se ha ido aplacando. Pero si no buscamos a Dios, se pueden reforzar esas pandemias con esas mutaciones y por eso esa humanidad desesperada. Pero eso, convertíos, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que a Dios le duele el castigo, le duele el niño de ese joven que se suicida, le duele ese policía que por el orden público lo matan, o ese joven que también es abusado por la policía, y todas las formas de violencia, todas las formas de injusticia, a Dios le duele. Por eso dice, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará de bendición. Entonces el profeta se pregunta, ¿será que Dios va a traernos bendición? ¿Será que ya el tiempo de misericordia se acabó? Por eso Dios llama al versículo que dice, toca trompeta, anuncia. Si yo puedo hacer una trompeta para ti, que asistas a tu iglesia y empieces a ayunar y a clamar. Aquí utilizan el ayuno, pero no el ayuno religioso, no el ayuno para no cambiar. El ayuno es para buscar el rostro de Dios, para gozarse, para humillarse, para deleitarse en Dios, para apartarse de los malos caminos. Y llama a un ayuno del pueblo, santificar la reunión desde los niños. Ay, mi chinitico no puede, no aguanta el teterito. Pero si en Nínive ayunaron hasta los animales y los niños. Los que maman, salga de su cámara el novio y su tálamo la novia. No piensen solo en lo terrenal. Dedíquense a cambiar su estilo de vida, que es lo más importante. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los primeros que tenemos que dar ejemplo somos los ministros, y decir, Señor, perdona tu heredad. ¿Por qué las naciones se enseñorearán de ella? Estaba hablando, Israel iba a llegar a ser tarde o temprano enseñoreada por otras naciones. Cuando hay rebeldía, cuando hay pérdida de valores, otras naciones van a abusar de nuestras naciones. ¿Por qué? Porque hay robo, corrupción. Mire usted el caso de Colombia y otros países endeudados, siendo los países ricos, endeudados por la mala administración de los líderes, de los políticos y también del pueblo enloquecido. Entonces, hay ceguera. Un país que tiene más de 150 mil millones de dólares. Una pobreza impresionante que está aumentando. ¿Por qué? Por la corrupción, por la violencia, por el alejamiento de Dios. Por eso dice, ¿para qué? ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Bueno, ustedes creen en Dios, ¿dónde está? Porque no se les ve el fruto. La gente quiere ver un cambio. Pero si nosotros nos humillamos de corazón, empezando por los cristianos que dicen ser cristianos, y empiezan un cambio y buscan a Dios, porque solo buscando es que cambiamos, no es nuestros propósitos de enmienda como enseñaban antes. Entonces Dios traerá bendición, sanará, y dice, he aquí, yo le respondo y os envío pan, mosto y el aceite. Mire cómo Dios está pronto para bendecir si nosotros nos arrepentimos. Es tan tierno el corazón de Dios. En medio de su exigencia está el tierno corazón de Dios para querernos bendecir. Miren la época del malvado Acab, ese hombre tan perverso y su esposa que hicieron tantas cosas asquerosas que produjeron idolatría y ruina y pobreza y hambre. Pero cuando el pueblo se volvió a Dios, al momento casi, Dios trajo lluvias que hacía años no se daba. Dios va a traer lluvias, bendición económica, salud. Si nosotros nos buscamos a Dios, dejamos que Dios golpee nuestras vidas para que cambie nuestro estilo de vida. Llegó el momento de un arrepentimiento más profundo, ya no más religiosidad, cambios en tu estilo de vida, en tu hogar, en tu familia, en los demás, y orando por los gobiernos. Coloca, Señor, hombres honestos. Señor, coloca hombres que crean en ti, no ateos.
Colocan hombres que respeten la vida, no con politiquería, no con leguleyadas, no con mentiras, dándose golpes de pecho, invocando a Dios y después no se arrepienten y no traen bendición, Señor. Hombres que como David fueron lámpara de Dios para la nación de Israel, así también levanta hombres y mujeres, lámparas, no que se roben el dinero, no que hagan del dinero, de los impuestos, el dinero para negocio para sus familias, sino para toda la nación. Señor, trae un avivamiento donde nosotros dejemos de ser violentos, sino que oremos más, que perdonemos, que se cultive el respeto, que puedan decir, bienaventurada Colombia, Ecuador o todas las naciones cuyo Dios es Jehová. Que Dios te bendiga en este hermoso día.